Hola, bienvenidos a nuestra clase de lengua materna. Espero que todos estén muy bien y listos para empezar. El día de hoy continuaremos con el tema sobre las obras de teatro. Vamos a realizar las páginas 170 y 171 de nuestro libro para que el tema nos quede más claro. 170 y 171. Recordemos que lo primero que debemos de hacer es poner la fecha. Diálogos, escenas y actos. Número 1. Rodea la imagen que corresponde a un texto teatral. Tenemos que observar las dos imágenes y encerrar aquella que corresponde a una obra de teatro. Leamos. Los hermanos continuaron el camino hasta que de pronto, y tras mucho caminar, dieron con una asombrosa casita recubierta de caramelos de 1000 colores. Ese es nuestro primer texto. El segundo dice: en el bosque se encuentra una casa que simula ser de caramelo. Hansel: creo que ya nos alejamos mucho, debemos regresar. Gretel: señala la casa. Mira, caramelos. Hansel: es una casa hecha de dulce. Ven, vamos a verla de cerca. Este es nuestro segundo texto. ¿Cuál de ellos corresponde a una obra de teatro? Este, ya que está escrito con diálogos y acciones. Entonces, vamos a rodear la respuesta correcta. Leamos qué aprenderemos. Las obras de teatro tienen cualidades distintas a las de otros textos, que cuentan historias. A diferencia de los cuentos, por ejemplo, los textos teatrales se dividen en actos. Un acto es una pausa que muchas veces sirve para cambiar algunas cosas del escenario. Un acto comienza al subir el telón y termina cuando éste se baja. Aunque algunas obras tienen un solo acto y otras 2 o 3, los actos también ayudan a marcar las partes de la historia: inicio, desarrollo y desenlace. Los actos, a su vez, se dividen en escenas. Cambia la escena según la entrada y salida de los personajes. Por último, una obra de teatro no podría representarse sin lo que dicen y hacen los personajes, es decir, sin los diálogos o las acotaciones. El diálogo es lo que dicen los personajes, y una forma de escribirlo es anotando 2 puntos después del nombre. Por ejemplo, Carmen, 2 puntos, qué rico pastel. Observamos que viene el nombre del personaje, los 2 puntos, y el diálogo o lo que tiene que decir Carmen. La acotación sirve para indicar al actor el tono de voz o lo que debe hacer. Algunas acotaciones sirven para describir cómo debe ser el escenario. Se escriben entre paréntesis y en letras cursivas. Nos están explicando que una obra de teatro es diferente al cuento, que vamos a observar diferencias entre un cuento y el texto teatral. Una de estas diferencias es que se divide en actos. Expliquemos mejor esta situación. Veamos algunos componentes de las obras de teatro. Como vimos la clase pasada, las obras de teatro tienen un inicio, un desarrollo y un final. Es una característica que comparten con el cuento, pero tienen algunas diferencias del cuento. Las obras de teatro tienen actos. ¿Qué son los actos? Bueno, los actos son una serie de acciones marcadas por la apertura y cierre del telón. Es decir, un acto empieza cuando se abre el telón y termina cuando cierra el telón. Hay algunas obras de teatro que están hechas con un solo acto
y hay algunas otras que tienen un sinnúmero de actos, es decir, tienen muchos. ¿Para qué queremos nosotros dividir nuestra obra de teatro en actos si ya tenemos dividida nuestra obra de teatro en inicio, desarrollo y final? Bueno, nuestros actos nos van a permitir que a la hora de que cerramos el telón, cambiar algunas cosas de la escenografía, es decir, del cómo nosotros como espectadores observamos el lugar donde se desarrollan los personajes o donde actúan los personajes. Por ejemplo, en Caperucita Roja, podemos ver a Caperucita al inicio de una obra que está con su mamá, quien le está dando los pastelillos, o la comida, o lo que sea que le vaya a llevar a su abuelita. Bueno, ese es un acto. Y lo que vemos ahí es la casa de Caperucita, con su mamá. La mesa, la cocina tal vez, la canasta. En nuestro segundo acto, se cierra el telón, vamos a observar que Caperucita está en el bosque y se encuentra con el lobo. Esto es un segundo acto. El tiempo que se tardan las personas en cambiar el escenario nos sirve cuando cerramos el telón. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez que se cierra el telón, alguien rápido, sin que los espectadores se den cuenta, va cambiando el escenario, va cambiando la escenografía o el lugar que nosotros vamos a ver cuando se abre el telón. Y nos da la impresión de estar en un lugar completamente distinto. Ahora, estos actos se vuelven a dividir. ¿En qué se dividen? Bueno, en escenas. Las escenas es cuando nosotros vemos que un personaje sale o un personaje entra al escenario. Es decir, la escena, la imagen que estamos viendo, cambia totalmente. Aunque sea por la entrada de un solo personaje. Otro punto importante sobre las obras de teatro es cómo están escritas. Bueno, vamos a encontrar que nuestras obras de teatro, aunque son textos literarios, van a estar escritos de diferente manera que los cuentos o las fábulas. ¿Cuáles son las diferencias que vamos a encontrar? Bueno, primero vamos a encontrar acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones nos indican cómo va a actuar un personaje. Estas acotaciones van a estar entre paréntesis. Por ejemplo, si mi personaje debe de actuar enojado, entre estos paréntesis van a poner el personaje actúa enfadado. Si mi personaje está triste, van a poner triste. Para eso sirven las acotaciones, para ayudarle a las personas que interpretan el texto, es decir, que actúan como el personaje, cómo deben de hacerlo. Los paréntesis son unas líneas encorvaditas que parecen letra C, pero son menos cerradas. Estos son los paréntesis. Ahora, también algo muy importante dentro de las obras de teatro, que es el texto literario que estamos viendo, son los diálogos. Los diálogos van a aparecer, como dice nuestro libro, con 2 puntos. En algunos otros textos también vamos a encontrarlos con un guión, pero la forma correcta que nos indica el libro de escribir nuestros diálogos va a ser con el nombre del personaje, 2 puntos, seguido de lo que tiene que decir. Número 2. Descubre las palabras del crucigrama. A partir del número 2, van a ustedes a realizarlo de tarea. Aún así, lo leeremos para que sepan qué es lo que deben de hacer. Horizontales. Recordemos que las líneas horizontales son las que están acostadas y que las líneas verticales son las que vemos que están paradas. Número 1. Vemos de este lado el número 1. Son quienes dicen los diálogos. Vamos a poner la respuesta. Son quienes dicen los diálogos de este lado, puesto que es la respuesta al número 1 horizontal. Número 2. Dice cómo debe ser el escenario. La respuesta correcta la vamos a poner aquí, en el número 2 horizontal. Verticales. 3. Organiza varias escenas y puede incluir 1 o 2 de los momentos de la historia. La respuesta correcta la vamos a poner aquí. Es un cuadrito por cada letra. Número 4.
está delimitada por la entrada y salida de los personajes. El número 4 lo vamos a poner acá. Pasemos al número 3. Anota el nombre de cada parte de la estructura del texto dramático. ¿Qué es lo que debemos hacer de este lado? Lo que tenemos que hacer es escribir aquí, aquí, aquí y aquí el nombre de las partes del texto dramático, es decir, acto, escenas, acotaciones y diálogos. Si vemos que todo esto es, por ejemplo, una acotación, una escena o un diálogo, lo vamos a escribir de este lado. También puede ser un acto. ¿Ustedes qué creen que sea? Para resolver esto nos podemos ayudar de las flechas que están señalando. ¿Qué les parece si les ayudo con la respuesta correcta de 2? Por ejemplo, observamos que este nos está señalando todo el texto y que de este lado dice los 3 cochinitos, primer acto. Tenemos que elegir entre escribir acto, escena, diálogos y acotaciones. Bien, entonces todo lo que está rodeando y que pertenece a este es un acto. Tenemos el primer acto. Entonces vamos a poner acto. Escena 1 y escena 2. ¿A cuál creen que corresponda? Ya tenemos acto, entonces lo vamos a cruzar. Puede ser escenas, diálogos o acotaciones. Lo que ustedes crean al que pertenece, vamos a escribirlo aquí. Después, en el tercero, viene una flechita señalando esto. El lobo camina hambriento y cansado por el bosque, cuando de pronto se encuentra con la casa de paja del cochinito dormilón. Esto será una escena, un diálogo o una acotación. Y después vemos de este lado que está subrayando o que está señalando hacia este cuadrito. Dice el lobo, con tono triste: «Pobre de mí, cuánta hambre tengo, mis tripas me reclaman algo delicioso». Se limpia los ojos para asegurarse que no ve una ilusión. «Pero, ¿qué ven mis ojos? Tocaré para pedir algo que comer». Toca la puerta. «Hola, ¿quién vive aquí?» ¿Qué será esto? Escenas, diálogos o acotaciones. Seguramente saben que esto es un diálogo. Leamos completo el texto para ver si de esta manera pueden ayudarse a ustedes mismos a entender cuál es la respuesta correcta de estos recuadros. Dice, los 3 cochinitos. Primer acto. Escena 1. En el bosque se ven los 3 cochinitos platicando. Cochinito trabajador. Hermanitos, tenemos que cuidarnos de los lobos. Por eso, cada uno tenemos que hacer una casa muy resistente. Yo haré la mía de ladrillos. Cochinito dormilón. Bueno, yo la haré de paja. Me voy a construirla. Escena 2. El lobo camina hambriento y cansado por el bosque, cuando de pronto se encuentra con la casa de paja del cochinito dormilón. Lobo, con tono triste. «Pobre de mí, cuánta hambre tengo, mis tripas me reclaman algo delicioso». Se limpia los ojos para asegurarse que no vea una ilusión. «¿Pero qué ven mis ojos? Tocaré para pedir algo que comer». Toca la puerta. «Hola, ¿quién vive aquí?» Recordemos que de tarea deberán contestar este lado
y después escribir lo que corresponde en estos recuadros. Eso sería todo por hoy. Espero que el tema haya quedado lo suficientemente claro. Si tienen alguna duda o comentario, por favor pónganlo para que podamos resolverlo y no se olviden de revisar su correo electrónico para que puedan hacer su tarea. Nos vemos pronto.